Vamos a leer todo el capítulo. Leo para ustedes la palabra del Señor. Dice así: Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, será cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta y sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Y harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Habló también Jehová a Moisés diciendo: Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no se haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando diere la ofrenda a Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Habló más Jehová a Moisés diciendo: Harás también una fuente de bronce con sus bases de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Habló más Jehová a Moisés diciendo: Tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los ungirás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: Este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante, y pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Dijo además Jehová a Moisés:
Toma especias aromáticas, estacte, y unia aromática, y gálbano aromático, e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima, como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor en esta mañana. Si alguien le preguntara a usted, ¿qué tan serio es Dios respecto de la forma en la que se debe adorarle? ¿Cómo respondería usted? Este capítulo nos da en cierta manera la respuesta. Notemos que Dios prescribe el incienso exacto, el aceite exacto, el orden exacto, los elementos precisamente determinados y la forma en la que todo se haría. Todo de manera muy precisa y meticulosa. Esto nos tiene que hacer pensar que la adoración no puede ser un invento humano. Es una forma determinada por Dios. Es un llamado santo a acercarnos a Dios con reverencia, con pureza, y necesitamos para eso la revelación que Dios nos da para saber cómo hacerlo de manera tal de que sea agradable a Él. Evidentemente hoy no tenemos el tabernáculo ni el altar de oro, de incienso. No usamos esos ungüentos y esas especies aromáticas, pero la verdad es que el Dios al que adoramos es el Dios de la Biblia. Es el mismo Dios, no cambia, el Dios del antiguo pacto, el Dios del nuevo pacto. Entonces, como verdaderos adoradores, queremos adorar a Dios como a Dios le ha placido. Queremos hacerlo en espíritu y en verdad. Este capítulo nos ayuda a considerar el tema de la adoración. Debemos pensar cómo nos acercamos a Dios y de qué manera presentamos a Dios nuestra adoración. Nosotros usamos esta palabra, ¿verdad? Que venimos a tener un culto a Dios. Esa es nuestra adoración, específicamente durante este tiempo determinado, específico, en el que rendimos culto a Dios, adoración a Dios, no porque las otras partes no sean adoración, adoramos a Dios con nuestra vida, con nuestra obediencia, con nuestra forma de conducirnos en este mundo, pero de una manera especial lo hacemos en el culto a Dios. Y entonces, a la luz de todos estos detalles, debemos preguntarnos cómo podemos santificar nuestro culto a Dios. La santificación del culto público. Si pensamos en el antiguo pacto, entendemos que esto tenía que ver con la manera que ellos adoraban públicamente. Todo lo que acontecía allí en el tabernáculo y cada uno de todos estos detalles que ya hemos estado meditando domingo tras domingo, y hemos visto que todas esas cosas son figuras y sombras de las cosas celestiales, de aquello que apuntaba a Cristo, a su muerte, a su sacrificio, a lo que Cristo nos da por medio de su sacrificio. Vamos entonces a considerar el capítulo en 5 partes, y es un capítulo rápido, entonces vamos a tratar de ir avanzando rápidamente en cada una de estas. Lo primero que tenemos aquí es el altar del incienso. Recuerdan que nosotros ya habíamos estudiado acerca de un altar, el altar donde se realizaban los sacrificios, el altar de bronce. Pero este no es ese altar, es otro altar
Y en este caso, aunque también tiene madera de acacia y también está recubierto de oro, era un altar de forma cuadrada, era más pequeño, y este altar era para el incienso. Es decir, en ese altar se quemaba este incienso que evidentemente desprendía un aroma muy especial y muy agradable. Este altar no estaba colocado en el atrio como el otro, sino frente al arca del testimonio, es decir, en el lugar santo. Aarón debía quemar incienso aromático cada mañana y cada tarde, y esto es, en cierto modo, un símbolo de la oración continua. Una vez al año, este mismo altar debía ser purificado, y era purificado con la sangre de la expiación. Recuerdan que una vez al año se hacía la expiación, el día de la expiación. Ese sacrificio era necesario para que los pecados del pueblo sean expiados o cubiertos. Y esa vez al año, cuando el sacerdote tenía la sangre, la colocaba también sobre el altar, porque incluso el altar necesitaba ser purificado. Todos los elementos que habían tenían que ser purificados. ¿Y cómo eran purificados? Con la sangre. Como yo decía recién, en Hebreos 8:5 nos habla de que muchas de estas cosas del antiguo pacto y del sistema sacerdotal eran figuras y sombras de las cosas celestiales. Entonces pensemos en Cristo como este altar de incienso. Cristo es un hombre real, Cristo es Dios, Dios real, hombre verdadero, Dios verdadero. Cristo está en la presencia de Dios siempre y Él es el que intercede por nosotros. El incienso simboliza la oración. Si leemos en Apocalipsis se habla del incienso como las oraciones de los santos. Pero ¿quién mejor que Cristo para interceder por nosotros y para orar por nosotros? Así como el sacerdote Aarón debía estar todas las mañanas y toda la tarde prendiendo ese incienso y ese humo aromático subía, esto nos hace pensar en la necesidad de la constancia de la intercesión de Cristo por nosotros. Él es quien intercede ante Dios por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote, según nos dice Hebreos capítulo 7, versículo 25. Entonces debemos pensar también que si Cristo intercede por nosotros, somos beneficiados. Podemos llegar ante el trono de la gracia. La puerta está abierta para hablar con Dios, para contarle nuestras situaciones, para pedir lo que necesitemos, para poder tener comunión con el Dios verdadero. Pero más allá de las aplicaciones personales del sacerdocio de Cristo, pensemos en el culto. Porque Cristo intercede por nosotros aun cuando nosotros damos culto a Dios. Necesitamos esa intercesión y esa mediación de Cristo. Ahora, también pensemos en el significado que tiene para nosotros este incienso y este ejemplo de Cristo en la adoración, o tomándolo desde la perspectiva del sacerdocio del antiguo pacto, este incienso que era quemado cada mañana y cada tarde. Pensemos en Cristo. Él disfrutó de perfecta comunión con Dios. No hubo pecado, nunca dijo una mentira, nunca tuvo un mal pensamiento, pero a pesar de ser completamente santo, Él oró. Él tenía comunión con Dios por medio de la oración. Lucas 3:21 nos dice que cuando Jesús es bautizado, ora. Mateo 1:35 nos dice que se levanta de madrugada y se fue a un lugar desierto a orar. Marcos 1:35, perdón. Lucas 5:16 dice que se retiraba a lugares desiertos para orar. Lucas 6:12 que pasó la noche orando antes de elegir a los 12 apóstoles. Tanto Mateo 14 como Marcos 6 dice que se retiró a un monte o un lugar solitario para orar después de alimentar a los 5,000. En Mateo 19 dice que oró por los niños
que le traían a él. En Juan 11 oró antes de resucitar a Lázaro. En Mateo 26 y Marcos 14 y Lucas 22 oró en el huerto antes de ir a la cruz. Y en Juan 17 ora por sus discípulos, lo que tenemos allí conocido como la oración sacerdotal. Esta es una lista de un montón de textos donde nuestro Señor ora. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es quien intercede ante Dios, pero en su vida terrenal, Él nos dio el ejemplo de buscar a Dios en oración. Y es por eso que nosotros tenemos el ejemplo de Cristo, y es una aplicación para el creyente que estamos llamados a seguir el ejemplo de nuestro Señor. En segundo lugar, también debemos orar porque es una necesidad. ¿No necesita usted a Dios? ¿No necesita usted a Cristo? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? A Cristo. Los discípulos se dieron cuenta de eso. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién le va a pedir usted para sus necesidades? Tenemos un Padre celestial que si sus hijos le piden pan, no le va a dar una piedra. Ciertamente muchas veces podemos pedir cosas que no son las que convienen, pero Dios sabe lo que necesitamos. ¿A quién le vamos a contar nuestras penas? ¿A quién vamos a buscar para consuelo? ¿A quién le vamos a hablar de lo que hay en lo profundo de nuestro ser con la confianza de que nos entiende y nos comprende? Hermanos, debemos buscar a Dios en oración porque Él conoce y atiende nuestra necesidad. En tercer lugar, debemos orar porque es un privilegio. Muchos desearían una audiencia con algún poderoso en este mundo, pero nosotros tenemos una audiencia abierta con el Dios Todopoderoso. Muchos desearían tener a alguien cercano que le preste atención, pero tenemos a alguien muy cercano, a nuestro Padre Celestial, que nos recibe con los brazos abiertos. Muchos quisieran encontrar su propósito en este mundo o ser útil en alguna medida, y tenemos al Creador de cielos y tierra, el que nos formó a nosotros y que sabe cada uno de nuestros más íntimos pensamientos y puede marcarnos con claridad el camino por donde debemos andar. Considere si no es un privilegio orar a Dios. Ante la luz de estas tres observaciones, el creyente está llamado a una oración constante y a ofrecer su vida en un sacrificio espiritual de adoración, dice sacrificio vivo, Romanos capítulo 12, confiando de que Jesús intercede por nosotros. Él nos mostró el ejemplo de esas oraciones que suben constantemente y nosotros seguimos su ejemplo, buscándole a Él y al Padre en oración. Piensa en la labor de esos sacerdotes. Póngase por un momento en la función sacerdotal. Recuerden que ya estudiamos que los sacerdotes no es hoy en día el clero. Los sacerdotes somos nosotros los creyentes. Usted y yo, que somos de Cristo, debemos vernos a sí mismos como ese pueblo sacerdotal, real sacerdocio, dice el Nuevo Testamento. Entonces nosotros somos los que estamos responsabilizados del altar del incienso, de elevar a Dios esas oraciones con constancia, con regularidad, perseverando, mañana y tarde, en súplicas, en el Espíritu, dice Efesios 6:18, velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, a la luz de este primer punto, de este altar del incienso, pensemos cómo santificamos nuestro culto de adoración a Dios. Y la respuesta es muy obvia, con oraciones. No solamente las que hacemos aquí, y es importante que en el culto oremos, porque llegamos en los medios y en los méritos de Cristo y nos dirigimos a nuestro Padre Celestial y decimos que somos su pueblo, ovejas de su prado, y queremos su bendición y queremos adorarle a Él.
Pero también podemos extender un poco más esas aplicaciones a nuestra vida personal, a la oración que debemos tener en nuestra vida personal como discípulos de Cristo, como hijos de Dios. Que nuestras oraciones suban a la presencia del Señor como un incienso regularmente. En la segunda parte de este capítulo, versículos 11 al 16, toca el tema del censo y el rescate. ¿Qué nos enseña este pasaje? Pareciera ser en un sentido que está colocado allí de una manera no del todo apropiada, porque habla de un censo, pero luego lo vincula con el servicio del tabernáculo, en que debía haber una ofrenda o un pago de un rescate que era por igual para todos. No importa cuánto dinero tenía una persona, lo que debía darse era medio ciclo, lo cual era equivalente a 2 días de trabajo de un jornalero. Como si dijéramos hoy, supongamos que un jornalero, un trabajo básico, hoy gana 15,000 colones por día, entonces eran 2 días, es decir, 30,000 colones. Eso lo debía pagar toda persona. ¿Y para qué lo pagaba esto? Bueno, porque el entendimiento era este. Cuando se hacía un censo y se contaba cuántos eran, cada persona le pertenecía a Dios. Pero entonces debía dar ese monto por rescate. Sin embargo, el rescate no era ese dinero. No era que la persona estaba comprándose a sí misma. No, esto era algo simbólico que apuntaba a la necesidad de redención. ¿Por qué? Porque lo que hacía que sus pecados fueran expiados era efectivamente la sangre del sacrificio. Recordemos que sin derramamiento de sangre no había posibilidad de redención. Por eso debemos entender correctamente aún todas esas ofrendas. No era dar un cordero lo que garantizaba la redención, no era la harina, no era el aceite, no era el dinero. La expiación venía por la misericordia de Dios, que cubría los pecados, utilizando todo este sistema ceremonial para apuntar a la verdadera redención en Cristo Jesús, por el derramamiento de su sangre. Cuando Cristo murió, realizó la expiación definitiva y no hay más necesidad de sacrificio por el pecado porque Él removió la culpa por completo. Hermanos y amigos, entendamos esto, nuestras ofrendas no pueden comprar nada de Dios. No puedes comprar favores de Dios, no puedes comprar bendiciones, no puedes comprar sanidades y mucho menos puedes comprar el perdón de pecados. Tristemente muchos tuercen el evangelio por ahí, haciéndole pensar a la gente que si le da a Dios, Dios entonces está condicionado a obrar en su favor. Si le vas a dar algo a Dios, no lo hagas por necesidad, no lo hagas con tristeza, porque Dios no acepta esa ofrenda. Hazlo con alegría, hazlo con gratitud. Sí, es cierto, hay un sentido de obediencia porque estamos dándole porque así a Dios le agrada, pero lo hacemos para adorarle. Algunos se van al otro extremo y entonces, huyendo de las estafas y los engaños que hay en este mundo, piensan que ya no hay que darle nada a Dios. Nada, por lo menos nada material o nada económico. Pero sabemos que no debemos venir a adorar a Dios con las manos vacías. Si el Señor nos da para comer, si el Señor nos da para nuestro mantenimiento diario, también nosotros podemos dar con gratitud proporcionalmente según Él nos haya prosperado. Y debemos comprender esto. Las ofrendas son parte de nuestra adoración a Dios. Es un elemento del culto. ¿Qué diría usted si faltara un elemento del culto? Si un día viene el culto aquí y decimos, hoy vamos a tener culto, pero hoy no vamos a cantar. Sería raro, ¿verdad? ¿Por qué no cantamos? ¿O qué diría usted si un día venimos al culto y decir, hoy vamos a cantar y predicar y va a haber ofrendas, pero hoy no vamos a orar?
Sería raro que no haya oraciones, ¿verdad? Porque las oraciones son elementos del culto. ¿Y qué diría usted si hay un culto y no hay predicación? La predicación es un elemento del culto, pero así también lo son las ofrendas. Entonces Dios nos instruye por la palabra en que debemos ofrendar a Dios porque es parte de nuestra adoración. Queremos adorar a Dios tal como Él lo ha prescrito. En el antiguo pacto, en su sistema ceremonial, estaban incluidas las ofrendas. En el Nuevo Testamento también la Escritura nos habla de ofrendas. Ahora puede ser que usted lo haga antes o lo haga después, pero el trasfondo teológico es importante entenderlo y comprenderlo. Cuando se ora en el culto público por las ofrendas, que sea su expresión de adoración delante del Señor, que usted lo está adorando a Él, que usted lo está dando para Él. Que usted comprende que aquello que le da a Dios no es ningún tipo de manipulación ni negocio con Dios, sino es la expresión de gratitud de su corazón para adorarle. ¿Cómo santificamos nuestro culto de adoración a Dios entonces? Siendo fieles en nuestras ofrendas, dando con gratitud y dando con entendimiento. Entendiendo que la causa de nuestro rescate es el sacrificio de Jesucristo. Y todo lo que podemos dar a Dios es una expresión de gratitud. En tercer lugar, tenemos esta fuente de bronce que se nos cita en versículos 17 al 21. Era una fuente para que los sacerdotes se lavaran las manos y los pies antes de ministrar. Esto es muy importante porque iban a entrar en el lugar santo. Y una vez al año en el lugar santísimo. Entonces tenían que estar con las manos y los pies limpios. Mucho más pensando cómo era el lugar donde estaban, en el desierto. Con tanta arena, tanto polvo. Hermanos, el cuadro es muy claro. En el culto de adoración a Dios, Dios requiere que estemos limpios. Dios no quiere recibir nuestras ofrendas, nuestro servicio, nuestras canciones y nuestras alabanzas si estamos sucios. Tenemos que limpiarnos. La idea del lavado se aplica en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, tanto a la salvación como a la santificación. En 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos de vosotros. ¿Recuerdan la lista? Muchos vivían una vida impía, algunos eran borrachos, otros eran adúlteros, otros tenían distintos tipos de conductas pecaminosas. Pero cuando el apóstol les escribe, no dice todavía ustedes son. No, dice, esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, el ser lavado es un cuadro de la salvación. Pero cuando somos lavados en la salvación, no significa eso que dejamos de pecar. Pero sin embargo, es un lavado. En Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos? Que tenemos que tomar una ducha antes de venir al culto. No es eso a lo que apunta, ¿verdad? Aunque no estaría mal hacerlo. Pero no es la limpieza exterior del cuerpo, es la limpieza de todo pecado. Nuestra santificación debe ser en alma y en cuerpo. Recordemos que no pecamos fuera del cuerpo. Se puede pecar con sus pensamientos, pero pecamos dentro del cuerpo. Y nuestro corazón está inclinado al mal, es perverso. Entonces debemos buscar la limpieza tanto en nuestra alma como en nuestro cuerpo. Jesús les enseñó a los discípulos la importancia del servicio cuando tomó
el lebrillo y la toalla y les lavó los pies. ¿Recuerdan esa interacción especial con Pedro? Le dijo Pedro como que no quería, ¿verdad?, que el Señor lo lave. Le dijo Jesús, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces Pedro se dio cuenta de que tenía que aflojar, ¿verdad? Señor, dice, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Báñame, límpiame todo. Pero vean la enseñanza de Jesús. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. El que está lavado, el que ha sido limpio por el poder de la palabra de Dios, por el Evangelio, porque ya tiene el perdón de sus pecados, lo que necesita es lavarse de las contaminaciones del diario vivir, porque seguimos siendo débiles y seguimos pecando, pero hay una limpieza general y hay una limpieza particular que debe continuar en el creyente. Entendamos esos dos cuadros. Cuando usted vino a la salvación, cuando el Señor le perdonó sus pecados, usted fue lavado completo. Pero como creyentes seguimos fallando y necesitamos seguir siendo lavados en los pies. Por eso, en primer lugar, asegúrese de tener la salvación. Asegúrese de que en la sangre del Cordero todos sus pecados han sido lavados. Pero también asegúrese de que se va quitando las impurezas que se pegan a nuestro cuerpo en esta vida. Hermanos, esto es muy importante a la luz de la ordenanza de la Cena del Señor. Y para eso necesitamos la palabra. Así como por la palabra somos lavados para la salvación, también por la palabra somos santificados para estar en comunión con Dios. Dice el apóstol Juan, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces es necesario la confesión. En San Juan 15 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué está diciendo Jesús? Ya estáis limpios, no necesitan hacer nada más, no, estáis limpios en el sentido general, pero luego cuando ora el Padre le dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces necesitamos estar limpios de pecados para con Dios, pero necesitamos seguir limpiándonos de todos los pecados día a día. Vean qué precioso, como dice Efesios acerca de este lavamiento. Dice que Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese manchas ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces piense por un momento en Aarón o en sus hijos. Antes de ministrar, veían sus manos con polvo, veían sus pies con polvo, iban a esa fuente de bronce, que era como un lavatorio, un lavacro, metían sus manos, metían sus pies, derramaban agua sobre sus pies y pensaban, estoy limpio para entrar en la presencia del Señor. ¿Cuál sería la aplicación de esto para nosotros en nuestro culto de adoración? La confesión de nuestros pecados, el arrepentimiento, la santificación que Dios va haciendo en nosotros por la palabra mientras es predicada. Hermano, hermana, Dios con su palabra va limpiándonos, va limpiándonos. A veces estamos con contaminaciones en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Necesitamos que la palabra renueve nuestra mente. A veces hay pecados específicos que confesar. Hemos fallado. Debemos decir con nombre y apellido aquello que hemos hecho, no caer en una confesión muy general donde pareciera ser que no se identifica cuál es el pecado y de qué uno se arrepiente.
Quizás uno tiene que decir, Dios, pequé, fui desagradecido, tuve una mala actitud, me enojé, hablé mal, cualquiera sea el pecado, para poder participar en un culto de adoración que sea santificado. Pasamos a la cuarta sección de este capítulo, que es del versículo 22 al 33, una sección larga donde se habla del aceite de la unción sagrada. Este aceite santificaba todos los elementos y mobiliarios del tabernáculo y además a los sacerdotes. Se dan recetas y medidas exactas para preparar este aceite con el que se iba a ungir. Era algo exclusivo, no podía usarse para otros fines. Y si alguien quería usar eso con otro propósito, el castigo era severo, tenía que ser removido del pueblo. Bueno, el aceite en las Escrituras con frecuencia apunta al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, es una persona divina. Que nadie intente usar el Espíritu Santo de Dios para otros propósitos que no sean sagrados. Vean que aquellos que lo hacían con este aceite eran cortados. ¿Recuerdan lo que le pasó a Simón el mago, aquel que pretendió ver al Espíritu de Dios como un poder para sus propios fines? Cayó en una gran maldición. Pensemos también cómo esto se vincula con el Evangelio de nuestra salvación. Porque Cristo es el ungido. Él es el ungido supremo, el Mesías. Él es aquel que vivió bajo el control del Espíritu Santo. Él es aquel que ascendió a los cielos y nos envió a su Espíritu. Y el Espíritu es el que capacita a los creyentes, que habita en nosotros, que nos consuela y que nos dirige. ¿Quiere usted adorar a Dios? ¿Quiere usted presentar un culto santificado? Necesita del Espíritu de Dios. Y quizás usted se pregunte, y sí, está bien, yo pienso en el Espíritu de Dios y lo necesito, pero ¿cómo hago para que Él me controle? ¿Cómo hago para estar en una correcta relación con el Espíritu de Dios? Bueno, el Espíritu de Dios apunta a Cristo. La palabra le lleva a usted a ver a Cristo, a conocer a Cristo, a amar a Cristo y a vivir la vida de Cristo. Y cuando usted hace eso, el Espíritu de Dios le capacita. Solo por el Espíritu de Dios puede andar en sus mandamientos. Necesitamos la obra del Espíritu de Dios al darnos vida y al guiarnos conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo santificamos nuestro culto a Dios? Con la guía y dependencia del Espíritu de Dios. Vean, en nuestro trato con el Espíritu de Dios, no es tanto hacer algo para que Él nos controle, sino más bien es no haga nada para estorbar su obra. No lo apague, no lo contriste, no le mienta, no se oponga a Él. Entienda, Dios manda a su Espíritu como un tutor, como alguien que está a la par suya para acompañarle, para guiarle, para alentarle, para que usted tenga ese ánimo para escuchar esa voz que dice, sigue a Cristo, busca a Cristo. Confiesa tus pecados, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro. No es una voz audible, pero es una persona, el Espíritu de Dios está en nosotros. Y Él habla a nuestras conciencias por la palabra de Dios, para guiarte a Cristo, para que no te separes de Cristo. ¿Por qué? Porque separados de Cristo nada puedes hacer. Y si dejas de estar en comunión con Cristo, estás resistiendo o rechazando la obra del Espíritu y no puedes adorar a Dios. Hermanos, y esto no solo en el culto, en cada día de nuestra vida. ¿Cómo hemos de llevar frutos si no es por su Espíritu? ¿Cómo hemos de cumplir nuestras labores si no es por su Espíritu? ¿Cuál será la motivación? Muchos viven en este mundo no con la guía de su Espíritu, viven con la fuerza de sus pasiones carnales. Entonces todo lo hacen ¿por qué?
por egoísmo, por ambición, por bienestar propio y personal. Pero usted ha conocido el Evangelio. Usted sabe que hay un Dios en los cielos que merece ser adorado y reverenciado y su vida debe ser para Él. Usted no lo hace por ninguna motivación carnal. Entonces, ¿de dónde vienen esas fuerzas? Vienen del Espíritu de Dios, que le dice, eres un ser creado, Dios te ha creado, Dios te ha salvado, te debes a Él, tu vida no es tuya, es de Él. Vive para Él, habla para Él, actúa para Él. Venimos aquí, hermanos, a dar un culto que para nada es quizás atractivo a nuestra carne. Por eso hay tantas iglesias que ofrecen cultos que son atractivos a la carne. La música que usted quiere, el entretenimiento que usted quiere. Pero eso también, como dijo el hermano de la adoración, eso es algo social. Pero para esto necesitamos el Espíritu de Dios, para escuchar la palabra, para cantar, para orar con el sentido correcto, para resistir el sueño mientras está la predicación, para que en nuestros pensamientos sean canalizados a Dios y a su obra. ¿Recuerda usted cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Por eso necesitamos el Espíritu de Dios, para producir eso que de otro modo no lo podemos producir. Porque esa es la vida de Cristo. Esa es la vida de Cristo, dominada por el Espíritu de Dios. En último lugar, tenemos el incienso sagrado. Versículos 34 al 38. Dios manda elaborar un incienso especial mezclado con especies aromáticas que se iba a quemar en el altar. Y también era de uso exclusivo, santo, y estaba prohibido reproducirlo para uso personal. Vea qué interesante, era como un perfume tan especial, pero tan consagrado, que dice, si alguno lo hace para olerlo, que sea cortado del pueblo. No era para la satisfacción personal de ninguna persona, era exclusivo para Dios. Y notamos aquí también algunas figuras. Hablamos antes del incienso como las oraciones y de Cristo como mediador. Pero aquí tenemos un incienso que estaba mezclado con otras hierbas. Estaba compuesto, todos en igual medida y en peso. Podemos pensar en Cristo como ese aroma único y agradable y perfecto para Dios, que tenía la mezcla perfecta de las virtudes más elevadas. No solo su oración, también su amor, también su entrega, también su servicio. Vea cómo lo dice Efesios 5, 1 y 2, dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo es aquel en quien Dios se complace. Y nosotros solamente estando en Cristo podemos agradar a Dios. Una parte de este incienso era molido y luego era quemado. Dos figuras más del sufrimiento de Cristo en la cruz. Dice Isaías 53 que Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. No podemos quizás imaginarnos la medida del sufrimiento que es haber estado allí en la cruz soportando el fuego de la ira de Dios. Pero Él lo hizo por amor, para salvar a su pueblo. Dice la Escritura que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Usted recibe paz? Él recibió castigo. Hay una muerte sustitutoria. El justo por los injustos. Y deja claro este capítulo que este incienso es cosa santísima. Y nada describe mejor a Jesús que su perfecta santidad. Noten qué interesante, versículos 37 y 38, está la prohibición y el castigo. Si alguien hacía otro igual,
para otro fin, era cortado del pueblo. Esto genera, en cierto modo, intriga, ¿verdad? De por qué en todo este sistema ceremonial del antiguo pacto era tan estricto que tan solo alguien que se moviera un poquitito de lo que Dios determinaba, alguien podría decir, qué severo Dios, es un perfume, y nada más un perfume, y ya por eso era cortado del pueblo. Pero tenemos que pensar, ¿por qué Dios era tan severo? Porque hay figuras o imágenes que apuntaban a Cristo que nos dan una enseñanza. Y debemos tomarla con suma seriedad porque precisamente por eso hay un castigo tan severo. Consideremos las enseñanzas. Número 1, los elementos de la adoración están determinados por Dios. No es la medida que nosotros queremos ni el elemento que queremos, es tal como Dios lo determinó. Número 2, el antiguo pacto, todas las cosas apuntaban a Cristo, eran figuras o sombras que apuntaban a Cristo. Número 3, en el nuevo pacto adoramos en Cristo, en su vida perfecta y santa, en los méritos de su muerte en la cruz y su resurrección. Número 4, fuera de Cristo no hay nada que ofrecer, ni podemos ofrecer nada a Dios. Dios no va a recibir nada que le ofrezcamos fuera de Cristo. Él es el camino, Él es el único medio. Y número 5, no pensemos que la adoración es algo trivial. Que nadie quiera oler un poquito del incienso santo y recibir la adoración o la gloria que solo a Dios le merece. Porque de acuerdo a la palabra de Dios, eso es un pecado grave. Si usted quiere tener la gloria que solo a Dios le pertenece, es un pecado grave. Ese es el pecado de Satanás. Satanás quiere la gloria de Dios y por eso se opone a Dios. ¿Y sabe lo que hace el ser humano cuando busca sus propios caminos y no quiere someterse a la palabra ni vivir de acuerdo a los mandamientos? Quiere buscar la propia gloria, quiere ser él su propio Dios, quiere recibir la adoración. Que nadie tome en poco lo sagrado que es la adoración. Que nadie quiera probar ni un poquito de lo que solo a Dios le corresponde, porque las consecuencias son muy serias. ¿Cómo santificamos nuestro culto de adoración a Dios? Por medio de una adoración centrada en Cristo y en su Evangelio, no en lo que el hombre puede hacer para ganar el favor de Dios, sino en lo que Cristo hizo, lo que Dios hizo para traer al hombre a la verdad. ¿Quiere usted ser un verdadero adorador? Asegúrese de estar en Cristo. Mi amigo, mi amiga que está hoy aquí reunido, si alguien le pregunta de manera personal, firme, serio, claro, ¿está su fe puesta en Cristo? ¿Confía usted en su muerte expiatoria, en su vida perfecta? ¿Puede usted decir que sus pecados han hallado perdón en Cristo y que usted tiene paz con Dios? Pues si no lo ha hecho, está en problema. Si aún no ha ido a Cristo, está en una condición desfavorable. El juicio viene. El tiempo se agota, se termina. El infierno es real. Quizás usted dice, pero pastor, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Hable con Dios. Clame a Dios. Ore. Suplique. Cercano está Jehová a los que le invocan, a los quebrantados de corazón, a los contritos de espíritu, a los que se dan cuenta de que necesitan un Salvador. Y es para eso que Dios envió a su Hijo. Por eso Jesús se llama así,
Jesús, que significa Salvador. Por eso hay un culto en el cual el Evangelio es predicado, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No espere más, no luche más. Nunca va a poder dar un culto santo que honre a Dios a menos que esté en Cristo, a menos que usted tenga el perdón de sus pecados, a menos de que su confianza esté puesta en Él. ¿Y por qué es tan serio Dios en cuanto a la forma y el método en que debe ser el culto? Esa puede ser una lección también para nosotros los creyentes. ¿Por qué esto que hablamos es tan importante? Alguien puede decir, pero qué complicado, ¿por qué tiene que ser así? Bueno, podemos resistir contra Dios y su palabra. Pero lo que estamos viendo es que esto que aparece en el Antiguo Testamento, aunque es un sistema ceremonial completamente diferente al del Nuevo, pero nos da principios e instrucciones que se aplican al Nuevo Testamento, que se aplican a nuestro culto. ¿Por qué en nuestro culto no hacemos ciertas cosas que no están estipuladas en la palabra de Dios? Porque queremos adorar a Dios como Él lo ha determinado. ¿Por qué no añadimos otros elementos? Porque queremos usar solo los elementos que Dios ha dicho, que ¿cuáles son? Oraciones, himnos y cánticos espirituales, ofrendas, lectura de la palabra y predicación de la palabra y las ordenanzas que el Señor ha mandado. No podemos añadir nada más. No podemos hacer un culto a nuestro gusto y a nuestro antojo. Tenemos que hacerlo como Dios lo ha mandado, porque el culto es para Él. Sí, ciertamente nosotros somos bendecidos en adorarle, porque Dios nos habla por su palabra, Dios nos santifica, Dios nos muestra cuánto nos amó, cuánto nos ama, cuánto hace por nosotros, cuánto tiene cuidado de nosotros, pero la adoración es para Él. Hermanos, lo que hacemos en el culto es también una escuela para nuestra vida, porque también nos enseña cómo debemos vivir, no solo en el culto, sino también cómo debe ser nuestra vida. No debemos orar, pero que no oremos solo en el culto, que mañana y tarde oremos en nuestra vida personal, así como en el tabernáculo en la mañana y en la tarde subía incienso. En el Nuevo Testamento, las oraciones de los santos que suban todos los días a la presencia de Dios. ¿No debemos vivir con confianza plena en su redención? Sí, damos ofrenda, pero la damos con gratitud, pero nuestra confianza está en la redención que tenemos en Cristo. ¿No debemos vivir con constante confesión? Espero que no llegue el domingo para confesar sus pecados, que la confesión sea una práctica en nuestra vida constante. Cuando fallamos, quebrantamos los mandamientos, confesemos. ¿No debemos vivir en dependencia del Espíritu Santo? ¿No debe soplar el viento que envuelve esa vela para que ese velero se impulse por el mar? ¿No debería ser así nuestra vida, impulsada por el Espíritu de Dios en este mundo, conforme a los mandamientos de Dios? Y no debemos vivir todos nuestros días adorando solamente y exclusivamente a Dios. Hijitos, huid de los ídolos. Lo dice el apóstol a los creyentes. Porque también nosotros nos ensuciamos, se nos ensucian los pies, a veces se nos pegan algunos ídolos. Necesitamos confesar, necesitamos despojarnos de toda idolatría, de todo aquello que nos quiere separar en este mundo de la adoración al Dios vivo y verdadero. Hermanos, el culto es una gran escuela de cómo debe ser nuestra vida. No es que solamente vamos a hacer solo las cosas que hacemos en este culto, en nuestro día a día, pero ciertamente estos elementos que en el culto son exclusivos, en nuestro día a día
son necesarios y muy importantes. Que el Espíritu de Dios nos ayude a considerar cuán serio es Dios en cuanto a la adoración y por qué adoramos a Dios como lo adoramos. No por capricho nuestro, no por invención humana, no porque usted diga soy bautista reformado, no. Porque así Dios lo enseña en su palabra. Oremos. Te agradecemos, nuestro buen Dios, por tu santa palabra, porque toda ella es inspirada y útil para instruir, para redarguir, para corregir, para enseñar, porque tiene el propósito de que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Oh Señor, clamamos a ti para que nuestro culto como iglesia local sea santificado y te honre. Y también nuestra vida, Señor. Santifícanos por tu palabra. Tu palabra es verdad. Pedimos que nos ayudes a tomar esta enseñanza y llevarla en práctica en nuestro diario vivir. En Cristo Jesús. Amén.